Segunda de Corintios 8, 16 al 24. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Hasta este momento hemos visto que en este capítulo se trató, o sea, la última conferencia, con una recolección que se hizo de dinero para las iglesias pobres que se encontraban en Macedonia. La última clase pudimos aprender que es increíble cómo estas iglesias, que eran pobrísimas, podríamos decir en un estado paupérrimo, económicamente hablando, son las que más dinero dieron para poder mandar esta ofrenda a las iglesias que estaban sufriendo. Dice en 2 Corintios 8 que dieron más conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, dice Pablo, con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de ofrendar. O sea, cuando Pablo pasó por estas iglesias y les dijo, hay unas iglesias que son pobres, estos casi estaban igual de pobres. Y cuando supieron que había necesidad para la obra de Dios, dice Pablo que le dijeron, Pablo, tenemos una ofrenda. Y Pablo dijo, ¿saben qué? Mejor cómprense con ella bolillos. O cómprense tortillitas, hermanos. Ustedes no tienen ni para los guaraches. Y le dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Para nosotros es un privilegio. Te rogamos que aceptes nuestra ofrenda. Y nosotros nos damos cuenta cuando conocemos la palabra de Dios de que si tú tienes problemas económicos, la única forma en la que tú puedes salir de ellos es comenzando a sembrar. Tú no vas a salir de tus problemas económicos mientras no siembres. Y mientras sigas de ambicioso y de avariciento, robándole a Dios lo que le corresponde, jamás podrás prosperar. Y si prosperas, eso que tú ganas nunca será para tu bendición, sino se convertirá en una maldición. No disfrutarás lo que ganas. Ahora en esta noche, y para acabar este capítulo, vamos a tratar con el tema, y le voy a titular a la conferencia en esta noche, honestidad en el liderazgo. Honestidad en el liderazgo. Este pasaje trata de las personas que se encargan de manejar el dinero en la iglesia, de recolectar el dinero dentro de una iglesia. Y de acuerdo a este pasaje, son personas muy importantes porque mantienen una posición visible ante todos. Todo mundo nos preocupamos por la manera como se maneja el dinero, por lo que las personas que manejan el dinero en cualquier iglesia deben ser personas dignas de confianza y con una gran ética y una moral intachable. En este pasaje se está planeando un proyecto misionero para ayudar a las iglesias pobres en Judea. Y vean ustedes que se estaba manejando bastante dinero. Dice el versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante.
Y así el Espíritu Santo nos habla que era una gran cantidad de dinero por la frase ofrenda abundante que se estaba manejando. Pablo quiere asegurarse de que no haya ninguna duda de las iglesias en cuanto a la forma como se estaba manejando el dinero. No quería dejar puertas abiertas a murmuraciones al respecto y quería proteger el nombre de Cristo y también el suyo propio. Por lo tanto, escoge a un colaborador suyo y a un discípulo en quien tenía confianza, llamado Tito, para que él encargara y dirigiera la delegación de las personas que iban a manejar este dinero. Vamos a observar que esta delegación, la iglesia los escoge. Y la iglesia tiene que ser un grupo de personas donde con el tiempo nos damos cuenta quiénes entre nosotros son honrados, quiénes son honestos. Y nos damos cuenta después de una prueba y dos pruebas, ¿verdad?, que esta persona se puede confiar, esta persona se le puede confiar también el que cuente el dinero y las ofrendas para que después se le entreguen al pastor, pero el tiempo le dirá a los líderes con qué personas se puede contar. Dice el versículo 19, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros. Así pues, la importancia de los hombres que manejan dinero no puede ser desestimada. Y por esta razón este pasaje nos discute la clase de personas que deben de ser. La clase de personas que debemos de ser todos nosotros en nuestros negocios, en la forma como administramos el dinero, no solamente en la iglesia, sino también en tu consultorio, como abogado, en tu taller mecánico. Nada de que tienes 2 libros de contabilidad y nada de que evades impuestos, nada de que tienes un taller y en lugar de darle un filtro de una cosa le das otro filtro por otra cosa y le metes 2 de cal por una de arena estás en un consultorio y no le das recibos para evadir impuestos con el IVA a tus clientes. Y todo este tipo de manejos nos hablan de nuestra falta de integridad. Y jamás podrá haber una bendición en nuestras vidas cuando no manejamos las cosas honestamente, no solo delante de Dios que nos está viendo, sino también delante de los hombres. Vamos a ver en primer lugar que estas personas se tienen que destacar porque son personas que les interesa su iglesia. Es la primera característica, versículos 16 y 17. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Las personas que realmente están interesadas en que la iglesia crezca, en que la iglesia sea bendecida, en que la iglesia pueda realmente ser usada por Dios, son generalmente honestas y responsables. Tú no puedes ser un tranza y creer que te interesa la iglesia, porque el tranza no le interesa ni su familia, ni sus hijos, mucho menos la iglesia. Se menciona, dice el versículo 16, que Tito tenía la misma solicitud, o sea, la misma preocupación que Pablo del versículo 16, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Imagínense ustedes que el discípulo de Pablo, Tito, tenía la misma solicitud, la misma carga, la misma preocupación que Pablo tenía por las iglesias, la tenía su discípulo. ¿Qué discípulo, verdad? Tan tremendo como quisiéramos tener todos un discípulo de este calibre. Tito tenía la misma solicitud y observemos de dónde venía el celo y la preocupación de Tito por las cosas de la iglesia. En primer lugar, venía de Dios. Fue Dios quien puso en Tito esta preocupación y este interés por la iglesia, porque Tito no tenía cuidado de la iglesia o preocupación de la iglesia solamente porque era la tradición de preocuparse por la iglesia. Es la iglesia donde va mi abuelita y mis tíos. Es que yo quiero ser reconocido ante la gente. Su celo provenía de que Dios le había puesto esto en su corazón. Estas personas que se encargan y que manejan el dinero honestamente son personas que conocen quién es Dios. Y una de las cosas por las cuales muchas veces no tenemos honradez en el manejo del dinero es porque no hay temor de Dios en nuestro corazón.
porque es la falta de temor a Dios lo que te hace creer que te puedes salir con la tuya. Es la falta de temor de Dios la que te hace creer que puedes robar a Dios. Es la falta de temor a Dios que puedes hacerte esta transita y esta por allá y echarme este clavel a la bolsa y ahorita no hay nadie, esta Biblia no la han reclamado nadie, me la llevo, me encontré una pluma en la iglesia y me la tiro y me la llevo. Las cosas más ínfimas en las que somos infieles demuestran que también en lo mucho seríamos infieles. Y si tú ahorita con lo que tú tienes no eres fiel, tampoco serás con lo mucho. Por eso Dios no te ha pasado a otro nivel, por la falta de temor de Dios en tu corazón. En segundo lugar, estas personas honradas, dice el versículo 18, son personas que aman las almas. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Estas personas, las que son honradas, las que son honestas, son personas que verdaderamente saben el valor de un alma. Saben que alguien murió hace 2000 años en una cruz y que lo que hizo Cristo en la cruz no fue un chiste. Y que si Dios no perdonó a su Hijo, tampoco va a perdonarte a ti. Y que si por causa tuya y por causa mía Jesús murió en una cruz, y fue despedazado en la cruz, y fue latigueado su cuerpo, y fue exhibido públicamente, y fue torturado, y fue clavado, y todo esto que hizo Dios, lo hizo por ti y lo hizo por mí. No creas que Dios a ti tan fácilmente te va a perdonar. Esa sangre derramada, dice en Hebreos 10:26, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios e hiciere afrenta al Espíritu de verdad? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así como es la cosa más maravillosa saber que Dios está conmigo, creo que el pensamiento más horrible que pudiera tener mi corazón es saber que Dios está contra mí. No me importa que el diablo esté contra mí, no me importa que traiga 1500 demonios del infierno buscándome, no me importa que una persona me quiera matar, no me importa que alguien me calumnie, no me debe importar nada, me debe importar que Dios esté conmigo. Porque si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Cuando David escribió el Salmo 27, dijo, Jehová es mi luz, mi fortaleza, mi salvación, no temeré. Aunque un ejército acampe a mi alrededor, ¿de quién he de temer? Aunque se levanten contra mí, si Dios conmigo, ¿qué me puede hacer el hombre? Y cuando tú caes en esta conciencia, te das cuenta que debemos de buscar continuamente eso. El hermano mencionado en el versículo 18 no se dice su nombre, nada más se dice, ¿verdad?, que enviamos juntamente con él al hermano. Aquí encontramos un hermano sin identidad, pero se menciona su fuerte testimonio en el Evangelio y se dice que era hermano en el Señor. No había duda de que era una persona salva. No hay duda que las personas realmente cristianas son honestas. Y cuando realmente somos cristianos, amamos la honestidad, amamos la integridad, amamos hacer las cosas limpias y claras y transparentes delante de Dios, porque sabemos que de Dios viene nuestra bendición. Dice la Biblia en el versículo 19 al 21 que en tercer lugar, estas personas o estos líderes deben ser conocidos por su testimonio. Dice el versículo 19 al 21, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Estos hombres, en toda iglesia, en toda compañía, en todo taller mecánico, en todo consultorio, en todo bufete, en toda fábrica, son conocidos por su honestidad, su responsabilidad, su puntualidad y su obediencia. No hay la menor duda al respecto que con el tiempo te das a conocer. Anoche teníamos una reunión de pastores en México y estábamos analizando la situación tan grave
que los jóvenes de esta época, entre los 18 y los 30 años, están manifestando. Es increíble la grande irresponsabilidad de la juventud actual. Hay tan pocos jóvenes a quien se les pueda encargar una tarea que te respondan. Son contados con las manos. Son tan pocos jóvenes que puedan realmente sus pastores, sus padres o sus jefes confiar en ellos. Llegan tarde, son irresponsables, son tranzas, inestables, un día están en un lado, otro día en otro lado, no agarran el curso de su vida, no se ponen las pilas como dicen ustedes, no echan el ancla en su barco, son llevados por todos los vientos. Es una irresponsabilidad, una inestabilidad y una deshonestidad asombrosa de la juventud actual. Y cuando nosotros tenemos este tipo de personas en la iglesia, no se puede una iglesia levantar rápido ni crecer tampoco, porque lo que se necesita es la fuerza detrás de estos jóvenes que realmente digan, tengo un corazón para Dios. Dice la Biblia que en toda iglesia se necesitan hombres que cuando se cuente el dinero de las ofrendas, puedan entregarlo con manos limpias en este ministerio. Los pastores tenemos que confiar en ellos. El otro día en México, bueno, no el otro día, hace como 7 meses, gracias a Dios que es el primer caso que tenemos en nuestra iglesia en México, pero uno de los que estaban recogiendo la ofrenda, uno ya tenía 5 años recogiendo la ofrenda, tenemos un equipo de seguridad también en la iglesia, lo vio, ¿verdad?, que quitó la cosa del bote, metió la mano y se hizo así. Entonces lo siguieron y cuando llevaron la ofrenda, porque son como 40 personas las que la recogen, le mandaron, le dijeron, oye, te vimos que sacaste la ofrenda. Y él dijo, no es cierto, yo no saqué nada. Entonces lo detuvieron la seguridad y me mandaron a hablar a mí y a 2 pastores más. Y llegamos con este muchacho y le dijimos, oye, hay una acusación contra ti. Hace 5 minutos alguien te vio que te echaste algo a la bolsa. Me dice, no es cierto. Le digo, bueno, te doy 2 oportunidades. Si tú confiesas tu pecado y te arrepientes, nosotros también tendremos misericordia de ti. Pero si tú insistes en tu comportamiento, vamos a tener que disciplinarte. Y volvió a decir, no es cierto, no tomé nada. Entonces lo tuvimos que agarrar por la fuerza, le levantamos el saco y le sacamos el dinero y todavía lo tenía exactamente como lo había agarrado con su mano, se ha llevado como 1,500 pesos. Aquí está tu delito, le digo, ahora quiero decirte que en vista de que tú no estás arrepentido, ni te duele, ni hay temor de Dios de ti en tu corazón, te vamos a suspender 1 año de la iglesia. No eres bienvenido a la iglesia, fuera. Y lo echamos para afuera, todavía no se cumple el año, le digo, al año ven y con mucho gusto eres bienvenido, pero en 1 año no podemos aceptarte en esta iglesia. Ve a otra iglesia y que tu pastor, a donde tú estuviste, me diga dentro de 1 año que diste un buen testimonio para que volvamos a ser aceptados en la iglesia. Y esto lo enseña la palabra de Dios. Necesitamos disciplinar. No puede haber dentro de una iglesia ladrones, porque sería el colmo de los colmos de los colmos. Entonces tenemos nosotros que entender eso, ¿verdad? Se tiene que tener confianza en las gentes que están involucradas en el manejo, en el conteo del dinero. Los donativos y las ofrendas son administrados por los líderes. Dice el versículo 19, este donativo que es administrado por nosotros. Hay muchas iglesias, porque no conocen la palabra de Dios y porque es tradición de grandes denominaciones, me reservo el nombre, donde no son los líderes ni los pastores los que cuentan y administran el dinero, sino es la gente. Y se nombran comités, que el comité tal cuente el dinero y el comité le paga al pastor un sueldo. Esto no es bíblico. Son los líderes los responsables. Una vez me dijo una persona, ¿y por qué ustedes? Y le dije, porque nosotros debemos darle cuentas a Dios del dinero. Y si nosotros estamos haciendo un uso indebido del dinero, a nosotros Dios nos los va a reclamar. Así que nosotros tenemos que ser pastores y para ser pastores necesitamos ser transparentes y honestos delante no solamente de ustedes, sino también delante de Dios. Y tenemos que tener las cuentas claras y nada de que tenemos que saber nosotros en México 2 veces al año le damos a toda la gente un recuento de los bienes patrimoniales de los pastores. Desde hace 18 años que tenemos la iglesia.
En enero y en diciembre le hicimos a la iglesia, el pastor tiene una casa, y tiene un coche, y tiene esto y tiene aquello, para que el día que compremos algo, o compremos una casa, o compremos algo, la gente sepa de dónde salió ese dinero. Así que no vamos a engañar a nadie, ¿verdad? Ni vamos a decirle a ninguna persona, tus diezmos están usándose para la gloria de Dios y para el beneficio de Dios, y que bueno que le compramos este carro a este pastor, y algún día, ¿verdad? Gloria a Dios el día que le pueda a la iglesia comprar su casa a un pastor. Ojalá que algún día la iglesia lo pueda hacer, porque es una iglesia que ama a sus líderes. Pero el pastor tendrá que decir quién fue el que le regaló la casa, desde luego, ¿verdad? Y de dónde vino ese dinero, para que todas las cosas sean abiertas delante de Dios. Entonces los donativos y las ofrendas son administrados por los líderes, y dice el versículo 19, para la gloria de Dios, y no para los hombres. Dice en 1 Corintios 4:2, 1 Corintios 4:2. Pero se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, si tú tienes una oportunidad y manejas dinero y no eres fiel en tu oficina, en el banco, un pastor, un doctor, no importa donde tú estés, si tú no eres hallado fiel y tienes a tu cargo administrar dinero, Dios no puede ponerte sobre más, porque el que es infiel en lo poco, es infiel en lo mucho. Y el que es fiel en lo poquito, también en lo mucho será fiel. Dice en Proverbios que a muchas personas aún lo que no tienen les será quitado, y a otros les será aumentado. Por eso dice en Gálatas 6, no os canséis de sembrar. No te canses de hacer el bien. No te canses de dar a la obra. No te canses de ser honrado. Eso de que el que no tranza no avanza es la mentira más grande de Satanás. No es verdad, es todo lo contrario. Si tú crees que con esa tranza puedes avanzar y dar un brinquito y pagar esa letra de tu coche, o pagar ese mes de renta que tienes, o pagar aquello, ok, lo puedes hacer a corto plazo. Pero escucha, Dios no trabaja a corto plazo, Dios trabaja a largo plazo. Entonces, es verdad que con tu tranza avanzas un poquito y avanzas 15 días o 2 meses o 3 meses, pero a la larga Dios no te bendice. A la larga Dios no te bendice. Y eso que tú transaste, ese negocio ilícito que hiciste, esa deshonestidad tuya, te va a alcanzar a la larga, porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. La Biblia dice, tus pecados te alcanzarán. La Biblia dice en el Salmo 66:18, si en mi corazón hubiera visto la iniquidad, Dios no me hubiera escuchado. Dice en Proverbios, el que esconde sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Tenemos que ser así delante de Dios. Dice en 1 Timoteo 1, del 3 al 4, el propósito de este mandamiento es el amor no fingido, nacido del corazón, de una conciencia limpia. Yo tengo que acostarme todos los días con la absoluta seguridad que no he transado a nadie, que no le he robado a nadie, que no me he aprovechado de nadie, que no he engañado a nadie, para poder dormir bien. Y si yo no tengo esa conciencia y no mantengo esta conciencia delante de mí, ¿qué pasa con el tiempo? Mi conciencia se insensibiliza, mi conciencia se cauteriza, mi conciencia se endurece y comienzo a hacer las cosas ya normalmente, porque ya es un hábito para mí ser tranza. Porque ya después de 4 o 5 tranzas ya creo que de vez en cuando una canita al aire no me va a caer mal. Y comienzo a entrar en un mundo donde comienzo a engañarme. Y vengo a la iglesia y santo, 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 y caigo en la religiosidad, pero mi corazón está lejos de Dios. Cristo dijo en Marcos 7, el 9 en adelante, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice Cristo en Mateo 7 que cuando Él venga le dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apártense, no los conozco. ¿Cómo que no me conoces si fui a la iglesia, canté? Ustedes son como mi pueblo Israel, y le vas a contestar Dios, venían y me adoraban y yo estaba cansado de sus sacrificios, estaba cansado de sus cantos, estaba cansado de todo lo que hacían, porque yo no quiero sacrificios, yo no quiero obras, quiero obediencia. ¿Y cuál es mi voluntad? Mi voluntad es vuestra santificación.
Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si no tenemos esta santidad, dice Hebreos 12, nadie podrá ver a Dios. Entonces tenemos que entender que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios que quiere que lo sirvamos con manos limpias, que las bendiciones de mi vida, las prosperidades de mi vida, mi casa, mi coche y todo lo que venga es el resultado de mis manos limpias. Dios no está, ni tampoco es un pecado que te compres un Mercedes-Benz y que vivas en el Pedregal de San Ángel y que te compres un castillo aquí en Toluca y que seas dueño de 20,000 casas. No es pecado ser rico. Dice primera de Timoteo 6, 18 al 20, a los ricos de este mundo, mándales que no sean soberbios y que no pongan su confianza en las riquezas. Pecado es que confíes en lo que tienes, pero si tú tienes mucho dinero y en la misma proporción tú le das a la obra de Dios, no es pecado ni Dios está contra ti. Los más grandes hombres de Dios en la Biblia fueron multimillonarios. Abraham era millonario, David era millonario, los más grandes hombres de Dios fueron riquísimos, Salomón ni se diga. Entonces tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida: la honradez, la honestidad, la transparencia. Y muchos de ustedes, llega un hermano y se compra tu carro, y viste el hermano, y la envidia te carcome porque quisieras ese coche, y se compró la casa. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué lo tiene? ¿Sabes por qué se la compró? Por honrado. Porque Dios lo está bendiciendo y está prosperando sus negocios, y tú mientras sigas así como el gruñón, ¿verdad? Y como el ese de los cuentos de qué nos pasa, ¿no? ¿Cómo se llama el abogado? ¿Verdad? Tratando de clavarte todo y guardarte todo, y esa avaricia hace que cada vez tengas menos y menos y menos y menos, y más crecerá tu envidia por los demás por eso mismo. Pero analiza tu corazón, has robado a Dios. No has sido honesto en tu negocio, en tu consultorio, en tu bufete, en tu taller mecánico. La honradez es recompensada grandemente por Dios. Es necesario que los administradores sean hallados fieles. Y dice en Hebreos también capítulo 3 versículo 5, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. En todas las cosas que se le confiaron a Moisés, fue fiel. Y tú tienes que ser hallado fiel, y yo tengo que ser hallado fiel. Y saben ustedes, esto es muy interesante, la palabra griega para fiel es la misma palabra para fe, pistos, en el griego, y significa digno de confianza. Tú tienes que llegar a un grado donde a tu empleado le digas, ve y deposítame estos 50 millones de pesos, y tú estás tan tranquilo como si nada, porque tu confianza en él es absoluta, porque a través de los años, tu confianza en tu empleado no es de la noche a la mañana, a través de los años has podido ver su honestidad, su puntualidad y su responsabilidad, y se convierte en casi tu mano derecha, tu mayordomo, y le confías todo, porque ha sido digno de mi confianza. Dios nos ve desde el cielo y dice la Biblia que Él está buscando hombres y mujeres en quienes pueda confiar de la misma manera. Y Dios te dice, mijito, pero te di esto y no fuiste fiel. No sabes que tengo las ventanas de los cielos listas para abrirlas y derramarlas sobre tu vida, pero no has sido fiel. ¿Cómo quieres que te confíe más? ¿Cómo quieres que te bendiga? ¿Cómo quieres que te dé más? Si te lo doy, te arruinaría, se convertiría en tu más grande maldición. ¿Por qué? Porque si me eres fiel con las cosas pequeñas, te voy a dar más, porque me serás fiel en las cosas más grandes. Dios prueba el corazón. Y Dios quiere bendecirte, y Dios quiere bendecirme, pero es necesario que seamos honrados delante de Él y delante de los hombres. El versículo 22 nos dice que en cuarto lugar, 2 Corintios 8:22, las personas honradas deben ser personas diligentes. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. La palabra diligente viene del griego spoudaios, con S, spoudaios, y significa perseverante, con energía
y determinación para actuar y mantener el rumbo. Miren ustedes cómo el Espíritu Santo ahora nos dice que las personas honestas son personas que no deben ser honestas ayer y la semana pasada y el mes pasado, sino que debemos de mantener esta actitud hasta que Cristo venga. Y la Biblia continuamente nos habla de que no perdamos nuestro galardón, como en 2 de Juan. Dice en Ezequiel 18, si el justo pecare, fíjense lo que dice, pongan mucha atención, las justicias que hizo no le serán tomadas en cuenta en el día del juicio. Si tú has sido justo y honesto por 10 años y después riegas el tepache, como decimos, riegas la leche, todo aquello que tú hiciste no te será tomado en cuenta por tu deshonestidad y tu injusticia. Entonces tenemos que mantener siendo iguales. Corramos de tal manera, dice la Biblia, que no perdamos el galardón. No nos demos por vencido. Dice 1 Corintios 15:58, no os canséis de hacer el bien y no desmayen abundantemente. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 11, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, o sea, hasta que Jesús venga, para plena certeza de la esperanza. Esta palabra solicitud es la misma palabra griega que se tradujo diligencia. Quiero, dice el Espíritu Santo en esta noche, que te mantengas solícito, que te mantengas diligente, que perseveres en la santidad y que cada vez seas más santo, más honesto, más honrado, más fiel. Ahora fíjense ustedes lo que dice, para plena certeza de la esperanza. O sea que, pongan atención, mientras yo en la vida sea más honrado, y más honrado, y más honrado, y más honrado, mi esperanza es mayor, mayor y mayor. Pero mi deshonestidad y mi falta de integridad y de fidelidad a Dios hará que se reduzca mi esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es mirar el futuro con optimismo. Y hay cristianos así, no, yo no creo que se mejore mi situación. No creo que este changarrito que tengo, no creo que crezca ya nunca. Yo de aquí ya no voy a salir. Y comienzan a condicionarse, como decíamos al principio históricamente, y aceptan que no van a salir de ese pozo, aceptan que su taller no va a prosperar, aceptan que no hay un nivel mucho mayor. ¿Por qué? ¿Por qué se les reduce esa esperanza? Porque algo en sus vidas, algo en sus actitudes demuestra que en la raíz hay deshonestidad. Pero si mantenemos la diligencia y la solicitud, nuestra esperanza es más grande. Dicen Proverbios que el camino del justo es como la aurora, que va en aumento. Cada mañana tienes que despertarte por tu conciencia tranquila, porque no le ves a nadie, porque no has transado a nadie, porque no has hablado mal de nadie. Tienes que despertarte con una conciencia limpia, tranquila. Y mira, no hay ningún retrato, el enemigo no tiene parte en mi vida, no tiene parte en tu vida, porque no hay algo donde el enemigo se agarre. Pero si hay algo donde el enemigo te pinta cuadros oscuros y te ciega ante el futuro y te dice que ya no vas a crecer y que ya no hay futuro y que las cosas no se van a arreglar, son a las personas donde tiene de dónde agarrarse. Y si hay algo de donde agarra el enemigo es de la deshonestidad. Si hay algo de donde él tiene un asidero legal para poder arruinar tu vida y sobre todo atacarte, porque el enemigo ataca la mente, es precisamente de la deshonestidad. En quinto y penúltimo lugar, dice el versículo 23, estas personas deben ser compañeros y colaboradores de los pastores. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Pablo esperaba que la gente preguntara quiénes eran estas personas encargadas de manejar esta ofrenda y este dinero tan importantes,
y se les adelante diciéndoles, quiero que sepan que el que va al frente de esta delegación para llevar esta ofrenda es mi compañero y mi colaborador en el ministerio. Tito había acompañado a Pablo en otras misiones y fue amigo de Pablo y fue fundador y colaborador desde la fundación de la iglesia de Corinto. Los otros hombres, ya vimos, los escogió la iglesia para fundar esta delegación. Observamos que estos hombres también, como dice el versículo 23, eran la gloria de Cristo. Si algo trae gloria a Cristo y a su nombre, es nuestra honestidad. Dice Mateo 5, así pues, hagan para que vuestras obras sean vistas por los hombres y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que cuando yo en la vida soy honesto, cuando en la vida soy responsable, cuando soy puntual, cuando soy digno de confianza, cuando la gente ya sabe que soy una persona transparente, estoy trayendo gloria al nombre de Jesús. ¿Y saben para qué vivimos? Para glorificarlo. Para traerle gloria a su nombre, no para manchar su nombre. No para que lo que hagamos traiga vergüenza a la causa de Jesucristo. Fuimos creados para la gloria de Dios. Cuando Jesús murió, esto es increíble. En Juan 17 le dice, Padre, mi hora ha llegado, glorifícame, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Yo me preguntaba cuando estudiaba Juan 17, la oración sacerdotal, ¿cómo podía Jesús hablar de que Él iba a glorificar al Padre y el Padre lo iba a glorificar a Él en la cruz? Porque cuando Jesús dice en Juan 13 y en Juan 17, la hora ha llegado, se refiere a la hora de la cruz, a la hora de la muerte. Miren ustedes, en la cruz del Calvario, Cristo clavado le trajo más gloria a Dios que mientras estuvo vivo. ¿De qué forma el Hijo glorificó al Padre en la cruz? Porque en la cruz del Calvario el Hijo estaba manifestando el amor de Dios a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio. En la cruz del Calvario el Hijo estaba manifestando la justicia de su Padre. Dios es justo al haber muerto en nuestro lugar. Y el Hijo en la cruz del Calvario estaba manifestando la santidad de su Padre. La muerte de Cristo nos habla del amor, de la justicia y de la santidad de Dios. Porque por causa de que Dios es santo, el Hijo moría en nuestro lugar. Dios tenía que pagar el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Dios tenía que castigar el pecado y Dios castigó el pecado. No te castigó a ti, ni a ti, ni a ti, ni a mí. Castigó a su Hijo. En tu lugar y en mi lugar. Para que nadie diga, es que eres injusto, Señor, porque si eres injusto, fue más injusto que hayan colgado a ese hombre inocente en tu lugar y en mi lugar. Así que nadie toda boca se calle y toda boca quede bajo el juicio de Dios. No hay un ser humano que pueda atentar, enfrentarse y decirle a Dios, eres injusto por tratarme como me tratas. Porque recuerda lo que hizo por ti en esa cruz. La Biblia dice que la gloria la traemos a Dios cuando manifestamos el carácter, la santidad y la justicia de Dios a través de nuestra vida. Y en último lugar, versículo 24, estos hombres honestos deben ser amados por la iglesia. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de nosotros. Esto es esencial. Una iglesia debe ser agradecida. Una iglesia y las ovejas deben ser agradecidas con sus líderes, con sus pastores, con la gente que maneja el dinero transparente y honestamente. Si yo tengo un taller mecánico y soy honesto ante mis negocios, escucha esto, Dios hará a mis hijos lo mismo, serán agradecidos de mi honestidad. Aunque ellos no saben cuán honrado soy, yo transmitiré a mis hijos mi honradez. Porque lo que sembramos recogemos. Tú eres una fábrica, tú eres el jefe de tu fábrica, el director de tu compañía, y eres una persona honrada, tus obreros será difícil que te roben. Y si te roban, Dios te lo demostrará para que los detectes, porque no hay nadie que se le escape a Dios.
No tenemos que poner cámaras vigilando a todo el mundo a ver quién se clavó esto, nada, ¿verdad? Dios con el tiempo saca todo a la luz. No hay nada que quede escondido. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y terminamos con esto, versículo 12 al 13, Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a quienes, a los que trabajan entre ustedes y os presiden, o sea, los líderes en el Señor, y a los que los amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. Una oveja mal agradecida es una oveja deshonesta. Una oveja mal agradecida es una oveja irresponsable y es una oveja, la mayor parte de las veces, deshonesta. El paquete viene junto. El paquete viene junto. Cuando somos íntegros, somos personas agradecidas. Y una de las cualidades más grandes de un cristiano es la gratitud. La gratitud hacia todas las personas, la gratitud a mis padres, la gratitud a mi madre, la gratitud a mi jefe de trabajo, la gratitud a mis líderes en la iglesia, la gratitud al jefe de diáconos de la iglesia, al jefe, al director de la alabanza, porque él viene a ensayar y viene a cantar y a preparar, y yo le tengo que tener gratitud a ese muchacho que en mi iglesia dirige la alabanza. La gratitud al que se encarga de recoger las ofrendas. Dios no quiere que nosotros seamos ingratos, sino que amemos verdaderamente y que nos sintamos agradecidos a Dios por la madre que nos dio, por el padre que nos dio, por el presidente que tenemos, aunque le hace promoción a Marcos, y por todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, porque fuimos llamados a manifestar el carácter de Cristo. La Biblia dice, haciendo las cosas honradamente, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que siempre, siempre nos examina, nos edifica, nos consuela y nos exhorta. Bendito seas, porque es como un martillo que rompe la piedra tu palabra. Otras veces es como el fuego, y entra a lo más íntimo de nuestra vida y nos quema. Arde dentro de nosotros para matar todo lo que es carne, todo lo que es pecado. Y para que este fuego, Señor, que es tu fuego que consume, deje solamente aquello que es de Jesús, lo eterno, lo imperecedero, que no puede ser quemado. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos conozcas y nos examines, y en esta noche podamos acostarnos con todo nuestro corazón, con una conciencia tranquila. Que no tengamos nada en nuestra vida que pueda hacer que nos alejemos de ti. Que no haya nada en nuestra vida que impida tus bendiciones a nuestro corazón. Porque el propósito de lo que tú nos mandas es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida. Pueden haber cosas que no nacen en nuestro corazón. Hay muchas ovejas tuyas que no pueden tener una buena conciencia en este momento, y hay muchos que su fe es fingida, de los dientes para afuera. Solo tú los conoces. Te pedimos por ellos, Señor, porque sabemos que están sufriendo mucho, porque el pecado hace sufrir, la falsedad y la hipocresía hacen sufrir y no nos dejan acostarnos con una conciencia tranquila. Dichosos y felices en esta noche los que puedan dormirse sin tener nada de qué avergonzarse, si Dios viniera por nosotros hoy a las 12 de la noche. Y si tienes algo que te atormenta en tu conciencia en esta noche, recuerda, confiésaselo a Dios. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Padre, te damos gracias por el poder de tu sangre, por la grandeza de tu limpieza, por tu infinita paciencia y tu amor con que nos hablas y con que nos esperas para volvernos hacia ti, porque nunca es tarde volvernos hacia ti. Te damos gracias de que no estamos muertos todavía, porque muertos ya no tendríamos esta oportunidad que tú nos das en este momento de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar nuestro corazón y volvernos a ti con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Gracias por seguirnos dando la vida, porque cada vez que vivimos es una oportunidad de vivir para ti. Te damos las gracias por tu vida, Jesús, por tu honestidad, tu humildad, tu transparencia, y porque tú, siendo rico, te hiciste pobre para enriquecernos con tu pobreza y para que nosotros no tuviéramos que sufrir la paga del pecado, porque tú la llevaste en la cruz en nuestro lugar. Te bendecimos, Señor Jesús, en esta noche y te damos las gracias por tu ejemplo para tu gloria eterna. Amén.